de Morena de la 44ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través del diputado Alfonso Ramírez Cuellar y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON, les dan a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación de la iniciativa Corrupción y Empresas Fantasma, propuestas de reforma legal para su combate eficaz, que se lleva a cabo este día en el Palacio Legislativo de esta casa. En el presidium de este acto inaugural nos distinguen con su presencia el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, integrante del Grupo Parlamentario. Muchísimas gracias. Agradecemos también la presencia de la diputada Marta Olivia García Vidaña, también integrante del Grupo Parlamentario. Muchas gracias. Destacamos y agradecemos la presencia en este acto de la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, Procuradora de la Defensa del Contribuyente. Están también con nosotros el licenciado Jorge Covarrubias Bravo, socio de Varaz Asesores Fiscales. El señor Eduardo Sánchez Navarro Redo, presidente del Consejo del Grupo Questro. Muchísimas gracias. El licenciado Ricardo Cervantes Vargas, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados y socio de la firma Chévez Ruiz Samarripa y Compañía SC. Muchas gracias. El licenciado Alejandro Marín Contreras, miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Jalisco AC. Muchas gracias. También agradecemos la presencia del licenciado César Edson Uribe Guerrero, subprocurador general de la PRODECON. Muchas gracias. Y agradecemos también la presencia del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo. Muchas gracias. También agradecemos la presencia del diputado Samuel Guerrero. Muchas gracias, señor diputado. Para dar un mensaje de bienvenida, tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Por favor, señor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Les agradecemos mucho su presencia y en este foro pues vamos a darle la bienvenida a todos nuestros invitados, que de alguna manera pues es un tema que a todos nos compete y que queremos ver esa iniciativa que ojalá se dé para poder regularizar todo lo de la facturación. Pues bueno, les cedo la palabra al diputado Alfonso Ramírez Cuellar para que les dé la bienvenida. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias Diana, aquí estás en casa. Pues para el grupo parlamentario de Morena este tema es de los más relevantes, ha ocupado pues, la preocupación y también la ocupación de nuestro presidente electo, ha sugerido una serie de iniciativas y de propuestas, el licenciado López Obrador, y con este acto pues queremos darle forma a una serie de iniciativas de reformas en materia fiscal y también en materia penal para erradicar pues uno de los fenómenos más nocivos que se han presentado con mucha fuerza a lo largo de este sexenio. Quizás sin exagerar pudiéramos decir que el sexenio del presidente Peña pues es el sexenio de las empresas fantasmas, la facturación falsa. Hay una gran demanda de facturación falsa y es una demanda que ha cobrado bastante ímpetu a nivel de gobernadores, a nivel de secretarios de Estado, de instituciones educativas, de instancias legislativas, es decir, como que la demanda por la facturación falsa cobró mucha fuerza en
distintas áreas de la administración pública, y esto ha provocado que los datos que de manera informal el Servicio de Administración Tributaria nos ha expresado, pues sean datos que ya marcan una alerta y que nos obligan a actuar, sobre todo por el daño tan grande que representa para las finanzas públicas, tanto en materia de evasión fiscal como de robo del presupuesto. Es decir, que estamos ante la presencia de todo un sistema para robar el dinero de los contribuyentes, un sistema para desviar los recursos públicos y un sistema muy consolidado para la evasión fiscal. Entonces queremos agradecerles mucho que el día de hoy nos acompañen. Aquí están, sin temor a equivocarnos, los especialistas más connotados en materia fiscal, y tenemos también a Diana, nuestra procuradora en la defensa del contribuyente, y pues no tenemos más que reiterar nuestro agradecimiento y pues abrir paso ya directamente a los trabajos. Está programada también la asistencia de nuestro coordinador, el diputado Mario Delgado. Tenemos ahorita, como ustedes saben, la conformación de las comisiones. En cualquier momento quizá él llegue aquí para darnos un saludo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ceder la palabra a la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal Ladrón de Guevara. Tendrá 10 minutos. Muchísimas gracias, diputada. Bueno, para mí es un honor y además un placer estar aquí en este recinto, donde hace ya más de una década me tocó ser diputada por el grupo parlamentario del PRD y compartir grandes y pequeñas batallas con mi querido amigo el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, a quien le agradezco mucho la oportunidad que nos da. Yo, como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, vengo a presentar aquí una propuesta que a los primeros que sirve no es a las autoridades fiscales, es a los contribuyentes, es a los pagadores de impuestos. Vamos a deslizar una presentación, pero es fundamentalmente a lo que me voy a referir. ¿Cuál es el primer derecho fundamental que puede tener un contribuyente? Pues que la carga tributaria se distribuya equitativamente entre todos los sujetos obligados. No es posible que si dos empresarios están percibiendo ingresos, digamos, por 10 millones de pesos y tienen una base gravable de 7 millones de pesos, uno vaya al mercado negro, a las redes delincuenciales, adquiera comprobantes fiscales falsos y con eso reste deducciones inexistentes y pague ese impuestos. Esto representa la competencia más desleal, más grave para el empresario, la empresaria, las sociedades mexicanas honestas que están trabajando y están pagando sus impuestos. Entonces, lo que hace la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es enfocar esto desde el punto de vista de los derechos fundamentales de los contribuyentes, que es que la carga tributaria se distribuya en forma equitativa entre todos los contribuyentes. Porque si no, lo que va a pasar es que en un momento dado el Estado se va a precarizar en la producción de sus recursos y no va a tener otro expediente que el más fácil de subir impuestos. Cuando por lo que vamos todos, creo, como sociedad, como Estado, es por este objetivo de que la carga fiscal se distribuya equitativamente en las diversas situaciones que actualizan los pagadores de impuestos. En la siguiente lámina, de una forma esquemática, vamos a platicarles algo que muchos de ustedes conocen y es cómo operan estas empresas que, como dijo el diputado Ramírez Cuellar, y yo no dudo en señalarlas así, son verdaderas redes delincuenciales. Tenemos del lado izquierdo de la pantalla una empresa que para efectos didácticos le hemos puesto el nombre de Simuladores S.A. Esta empresa es un EDO, o sea, es un receptor, un comprador de comprobantes fiscales digitales falsos. Obviamente tiene socios o accionistas. Entonces, esta empresa que sí está trabajando quiere abatir el monto de los impuestos que está obligada a pagar. Entonces, acude con una empresa de un grupo que se llama, en este caso, Grupo Antipasos Unidos. Y a la primera empresa de este grupo, porque son grupos de empresas, digamos Antipasos Unidos 1, le compra un comprobante fiscal digital que ampara por lo general, pueden ser también bienes, pero en nuestra experiencia por lo general son servicios, ya que los servicios son difícilmente
fácilmente rastreables, le compra un comprobante fiscal digital que supongamos tiene un monto de valor, esa factura de 100 pesos más el IVA. Entonces le paga los 116 pesos. Esto se lo paga por un medio fehaciente, ya sea transferencia electrónica, cheque o cualquier otro medio fehaciente, porque están simulando la compra, están simulando la operación. Entonces es indispensable que Simuladores S.A. le pague a Antifaces Unidos 1 efectivamente el valor del comprobante. Ahora, ¿qué hace Antifaces Unidos 1? A su vez él tiene un ingreso derivado de lo que le pagó Simuladores S.A. a Antifaces Unidos 1, a su vez compra Antifaces Unidos 2 un comprobante por la misma cantidad de 100 pesos masiva y entonces va pues piramidando hacia abajo la operación. Y Antifaces Unidos 2 procede de la misma forma para no declarar, sí declara, pero para no declarar impuestos, para no declarar base gravable, compra Antifaces Unidos 3 un comprobante por la misma cantidad masiva. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que los verdaderos evasores, en este caso, están siendo ocultos en Antifaces Unidos 4, que sería la empresa que está hasta abajo, que está disfrazada. Ahora, ¿qué tipo de accionistas son los que tienen estas empresas? Pues hombres adultos. Eso me ha tocado verlo a mí en casos reales. Son personas que si tú las localizas por los medios digitales que actualmente tenemos a nuestra disposición, nos damos cuenta que son personas pues de origen modesto y con domicilios modestos. ¿Por qué entran a esto? O bien porque se aprovechan de su necesidad y hacen esta oferta para que entren como accionistas, o bien nos ha tocado mucho estos casos, los hemos platicado con el SAT. Son personas que ni siquiera saben que son miembros de esa sociedad. ¿Por qué? Porque hay todo un mercado negro también de venta de datos personales, de datos de identidad. Entonces venden los datos de identidad del señor Juan Pérez y años después el señor Juan Pérez se entera de que tiene un crédito fiscal por ser miembro de Antifaces Unidos 1, 2, 3 o 4. Entonces, como ven, es realmente, a mi juicio, delincuencia organizada. No se puede llamar de otra forma porque hay una serie de sujetos que participan para la comisión del delito. En la siguiente lámina vamos a presentar sin más, diputados, la propuesta para que luego nuestros expositores sean los que hablen al respecto. La propuesta que tenemos es una propuesta que buscamos que sea, se llama el foro eficaz. Porque una primera forma en que las sociedades inhiben conductas ilícitas es exhibiendo a los infractores. Pero esa digamos que es la forma más elemental de inhibir una conducta. Después hay que pasar a la sanción. Cuando ya se exhibe a todas las personas, como si yo dijera, a ver, ¿qué persona de aquí hoy no estudió, hoy desayunó un desayuno muy grasoso? Pues si no levantan la mano 4 quedan estigmatizados, pero si todos levantan la mano ya está muy difícil, ya hay el estigma. Y actualmente están publicadas 8.570 empresas. Cuando se publica una empresa por el SAT en términos del 69B, abandonan el cascarón de la empresa y crean otra. Por eso nosotros lo que estamos proponiendo de manera totalmente respetuosa ante la soberanía de la Cámara de Diputados y en este caso ante el grupo parlamentario de Morena, honrosamente representado por los diputados presentes, es, primero, las personas morales quedarían obligadas a retener las 2/3 partes del IVA que se cause cuando paguen servicios independientes prestados por otras personas morales. Brevemente, ¿por qué servicios? Porque como comentaba yo, no son rastreables y se están utilizando en muchas ocasiones de una manera más audaz y atrevida para simular la facturación falsa. No me quiero detener en esos temas porque creo que se tratarán después. La segunda parte de la propuesta es las personas físicas con actividad empresarial igualmente quedarían obligadas a retener las 2 partes del IVA, las 2/3 partes del IVA que se cause cuando presten servicios independientes, cuando paguen servicios independientes prestados tanto por personas físicas como por personas morales. Y una cosa, la verdad importantísima, es que no nada más van a ser sujetos de esta obligación en caso de que la propuesta sea en su momento aceptada, las personas de derecho privado, sino también las personas de derecho público. Hemos conocido recientemente como sociedad de numerosos escándalos en donde entidades del sector
sector público han simulado que les prestan servicios como de asesoría, de diseño de imagen institucional, servicios administrativos, y pagan esos servicios, sacan el dinero público y después viene, como lo han ilustrado algunos periódicos, viene toda la cadena. Viene la cadena de antifaces unidos. Yo le facturo a A, le facturo a B, B le factura a C. Entonces también todos los servicios que se presten por las personas morales, privadas o físicas a la Federación, la Ciudad de México y los estados y municipios, quedarían también obligadas la Federación y estas entidades públicas a retener 2/3 partes del IVA que se cause en esos casos. Estamos proponiendo que se efectúe a las retenciones de los servicios prestados a las entidades del sector financiero. Las entidades del sector financiero y tienen múltiples regulaciones que hace que prácticamente es inexistente el fenómeno de la facturación falsa en este ámbito financiero. Y además, para no perjudicar el flujo de efectivo, que hay que recordar que el IVA no es del contribuyente, el IVA es un impuesto que le corresponde al fisco, pero luego también abundaremos sobre ese tema. Aquí simplemente queremos decir que el impuesto retenido y enterado puede ser acreditado por el sujeto del impuesto, o sea, el que prestó el servicio, lo puede acreditar incluso contra cualquier otra contribución que tenga a su cargo. Y en la siguiente lámina estamos también proponiendo una reforma a la ley de impuestos sobre la renta en 2 artículos para también proponer que los mismos sujetos que ya mencioné, personas físicas, personas morales de derecho privado, así como la Federación y las demás entidades públicas, también estén obligados, cuando les presten servicios, a retener 10% de la contraprestación pagada, la cual sería tomada cuenta de ISR por el prestador del servicio. Y finalmente, porque no quiero tomarme el tiempo que corresponda a los invitados, a nuestros invitados, algo muy importante que, como bien lo señaló el diputado Ramírez Cuellar, ya el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, puso el dedo en el renglón en este tema. Como corolario indispensable a la propuesta, se propone elevar la penalidad de quien actualice estas conductas, actualmente es de 3 meses y 6 años, subirla de 2 a 10 años de prisión. Y en la siguiente lámina veremos, como ahora ya no basta señalar que un delito es grave para que amerite prisión corporal preventiva, estamos proponiendo que se incorpore en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada la emisión y utilización y compra de comprobantes fiscales digitales falsos como delincuencia organizada, porque según lo que les he planteado, y yo creo que según las experiencias que muchos hemos vivido, efectivamente son redes, son 3 o más personas que se ponen de acuerdo para llevar a cabo una conducta ilícita. En la siguiente lámina, brevemente voy a leer el efecto IVA para no robarme el tiempo. No se incrementa la carga fiscal de los contribuyentes. A nuestro juicio no se puede alegar flujo de efectivo. En primer lugar, yo no me puedo financiar con un impuesto, pero más allá de eso, ya la Suprema Corte de Justicia ha reconocido que sí es constitucional la retención de un impuesto a cargo de un tercero, en este caso el prestador. ¿Por qué? Porque no afecta las normas que establecen las conductas gravables, ni el momento de causación ni la tasa aplicable, es decir, no se refiere a los elementos del impuesto. 2. Se inserta dentro del mecanismo, esto lo resolvió la Corte en materia de IVA, de traslado y acreditamiento. O sea, la Corte ya dijo, sí es constitucional retener una parte de IVA. Y 3. El impuesto trasciende el patrimonio del consumidor final. En nuestra propuesta, además, se autoriza el acreditamiento del impuesto retenido en el mes en que se integre la retención al SAT, disminuyendo el impacto en el flujo de efectivo, o sea, en el mes inmediato siguiente. Y finalmente, lo que les comentaba, en caso de saldo a favor, puede compensarse contra cualquier impuesto federal a cargo, incluso los retenidos a terceros, como los que retengo a mis trabajadores por sueldos y salarios, los tengo que enterar, pues contra eso puedo compensar, puedo acreditar el impuesto que me retuvo mi cliente que contrató mi servicio. En la lámina que sigue, el efecto en ISR es que los contribuyentes también, para no perjudicar a los contribuyentes
honestos, los contribuyentes podrán acreditar el monto retenido contra todo. Es una compensación más que universal. Primero, contra el pago provisional de ISR del mes respectivo. Segundo, contra pagos provisionales de meses posteriores. Tercero, contra el impuesto final que resulte a su cargo por el ejercicio. Cuarto, contra el impuesto retenido a terceros, como yo les comentaba, incluidos los trabajadores. Quinto, es una compensación universal que ya la tenemos contra cualquier otra contribución federal. Y finalmente, también pueden, ya en caso de que todo esto siga teniendo saldo a favor, pues solicitar la devolución de su saldo. Era así, prometo que es la última lámina, es eficacia, es que fui diputada y me gusta hablar mucho, pero es la eficacia de la propuesta. Actualmente es un negocio redondo, ya les comenté, porque la comisión es muy pequeña frente al monto de que pueden evadir los ceros y pueden robar los ceros. La retención que se propone resulta mayor a la comisión que ilícitamente están cobrando las factureras falsas. Por ejemplo, en este ejemplo, se compra una factura falsa, un CFDI por 100 pesos, la comisión que se le paga al emisor de la factura falsa a la empresa fantasma es de 4 a 8 y digamos que la tasa bruta, el flat del ISR es de 30%. Entonces hay un diferencial grandísimo de ganancia, aunque es un ejemplo, yo lo sé burdo, pero hay un diferencial grandísimo, incluso entre el 8 y 30 son 22. La retención se va a llevar a cabo, va a implicar un 20.6. Entonces ya estás encareciendo 20.6 más lo que cobre la comisión, prácticamente estás haciendo inviable el negocio e incosteable. Eso es lo que yo plantearía. Muchas gracias. Gracias, Diana. Pues vamos a cederle la palabra a Jorge Covarrubias Bravo, que tendrán algunos comentarios y nos explicarán un poco más detenidamente este tema. Pues yo agradezco a los organizadores la oportunidad de presentarnos esta problemática. Los alcances ya han sido expuestos. Yo quiero referirme a las consideraciones de tipo y de técnica legislativa. Lo que ha ocurrido hoy en la ley es que estos problemas han tenido que ver con dos disposiciones. Uno, el artículo 69b, que trata de bloquear las facturas, señalando que las autoridades fiscales, cuando se percaten de una entidad que esté emitiendo facturas sin tener los recursos razonables para ello, como activos, personal, sistemas, etc., aplicará una lista después de respetar la garantía de audiencia, cuando no tiene sospecha de esa investigación. Entonces, las facturas que se hayan emitido, pues no sirven, y además una segunda medida está en el artículo 27, fracción 15, de la ley de impuestos sobre la renta, y esta va directamente para tratar de combatir la simulación en la relación laboral, lo que se ha llamado la porque se señala que quien recibe los servicios de una empresa, además de tiene que pedirle a la tercera que le demuestre que está requiriendo impuestos sobre la renta y que está cumpliendo con sus obligaciones, y si esto no es así, pues la factura tampoco será reducida, entonces se va a publicar el IVA, etc. Ninguna de estas dos figuras ha servido, esa es la realidad. La primera, la del 69B, pues ya como se señalaba, pues son cadenas de empresas que publican una lista interminable de empresas y vuelven a constituir más, y entonces esto no ha servido para controlar. La otra medida, la del 27 de la quinta, en la práctica, en cuanto a los sistemas, ha sido tan poco realizable que ni siquiera ha entrado prácticamente. Entonces, ante esta situación, la problemática y dos medidas, 69B y 27 de la quinta, que no han funcionado, lo que tenemos es un esquema total de descontrol. Y ante un esquema total de descontrol, es evidente que el legislador, y esta es nuestra sugerencia también, y nos parece un tema tiene que la medida eficaz de la propuesta de la Procon es la reducción de impuestos, y yo diría que es altamente eficaz, porque el contribuyente que verdaderamente está realizando actividades, que tiene los recursos para pagar los servicios de alveras y los servicios de alimentación,
aquellos que son los menos, muchos, es que tienen los recursos para pagar directamente que se nos parece que es tan que si se llega a aprobar la iniciativa, a nosotros nos parece, después de haber hecho muchos números al respecto, que la práctica quedará totalmente resuelta. Tal vez mi expresión es muy optimista, tal vez no, ya lo verás, pero nuestra apreciación es esa. Con el esquema de retención, el negocio ilegal de las facturas falsas y el negocio ilegal del outsourcing similar, pues no podría subsistir. Ahora, mucho se ha criticado que un esquema como este pasa por alto que las autoridades fiscales pues tienen las facultades de fiscalización que debieran ejercer. Lo que ocurre es que pues este problema es muy serio. El problema está muy generalizado. Y en el sistema fiscal mexicano aplica la figura de la autodeterminación de los bienes. Un sistema de confianza. Parece mentira, pero en ese sentido somos como un país de primer mundo. Como en aquellos lugares en donde te subes al camión y previamente pagaste en una caja que está cerca de la parada del camión y te subes y nadie te lo cobra. Porque es un sistema de confianza. Bueno, un sistema de confianza sí, pero algo masivo de importancia económica nacional es el sistema fiscal mexicano, porque los contribuyentes se autodeterminan en el lugar. Se les tiene la confianza para decir tú calcula con justo y tú declaras. El fisco no te va a hacer tu declaración. Y las facultades de fiscalización, por supuesto que se tienen, pero no son suficientes. Es evidente que el universo de contribuyentes que se autodeterminan los impuestos, que son todos, pues no pueden ser fiscalizados todos los años por la autoridad fiscal. Gastaríamos una cantidad de recursos impresionantes. Entonces, esquemas como el de la represión es un esquema altamente eficaz que además no estamos pensando que es una figura nueva. Ya aplica para sueldos fiscales, aplica para la restricción de los pagos al extranjero porque no tenemos manera de controlar a los entes económicos del extranjero. Y entonces, pues esta figura es una figura que ya existe, que está regulada y que la verdad no debe aplicarse para resolver este problema, este hueco que nos ha llevado a la vida de la. El argumento entonces de que la autoridad fiscal tiene suficientes facultades como para perseguir estas prácticas nos parece que no resiste. La doctrina pues es unánime. Podríamos dar una serie de autores interminables que señalan que dentro de los sistemas de control de las contribuciones está el esquema de retención como algo válido, como algo de política fiscal. En el derecho comparado, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Guatemala, tienen esquemas de retención precisamente para pagos de servicios. Y se habla de la gente retenedora. Un esquema un tanto complicado, pero les ha funcionado. Y nosotros no lo tenemos. En la OCDE, en los cuadernos de los jóvenes de retención, ya se están. Ya hay países como Irlanda y otros que ya están implementados en todas las prestaciones. Nos parece entonces que desde el punto de vista técnica jurídica, adicionado a lo que ya señalaba el licenciado de la verdad, esto ha sido ratificado como constitucional por la Constitución. Lo único que quedaría por ver es cuál es la consecuencia o si hay otras consecuencias, a menos que daños colaterales. Nos parece a nosotros que si la figura está bien, no debe haber daños colaterales. ¿Por qué? Ya se señalaba también que el impuesto que se retenga va a ser acreditable de manera universal y además de manera automática en el mismo mes de la retención. Las empresas que estén actuando con no van a tener esos números suficientes en todos los sectores. Realmente ningún problema en esa retención de dicho. Miren ustedes, con una retención del 10% a una tasa del 30% de impuestos sobre el valor, con una utilidad
margen de utilidad entre el 25 y el 50%, con el puro impuesto sobre la renta se tiene para aplicar la inflación. Ahora, en el impuesto al valor agregado, si el 40% de los insumos de una entidad están grabados con IVA, basta con tener un 20% de valor agregado para que entonces el impuesto sobre el valor agregado de las dos terceras partes se pueda cobrar. Pero veamos esto con un poquito de sentido común, ya para concluir. Cuando se trata de prestación de servicios, el recurso humano es algo esencial, tal necesario. Casi es inimaginable que haya una relación de prestación de servicios sin recurso humano. Y cuando hay recurso humano, hay impuestos retenidos. Y entonces, al haber impuestos retenidos, hay de dónde acreditar cómo acreditar la cantidad que se ha retenido, entonces no hay ningún daño al público. En los casos en que no haya, o haya muy poco recurso humano que puede darse, pensemos en un despacho de consultoría de altísima especialización. Bueno, quiere decir entonces que hay una factibilidad del recurso humano. Ya decíamos que una tasa de retención del 10% con un impuesto de 30%, basta con el 50% de utilidad sobre los insumos para que se pueda comprar. Entonces nos parece que sería poco probable que hubiera un daño, y que si hubiera un daño diríamos estas tres consideraciones. La primera, el efecto positivo en la proporcionalidad y la equidad del gravamen, en la eliminación del daño legal que generan estas situaciones, lo justifica. Es tan grande el beneficio de la aplicación que los daños colaterales. Segundo, habría que ver en la práctica si verdaderamente hay razones fundadas de algunos movimientos que nosotros no lo vemos por los números en abstracto que hemos hecho, pero si hubiera, hay muchos la compensación universal, el traspaso del derecho a la vida, en fin, hay muchos recursos para hacer un paliativo a un posible daño, que repito, nos parece un daño muy reducido, si acaso focalizado, para resolver un problema. Enseguida está Eduardo Sánchez Navarro, presidente del grupo Cuastro, que también nos va a proporcionar su información, por favor. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Prodecom a este foro para exponer el punto de vista de un empresario particular. Nuestra empresa se dedica al desarrollo de proyectos inmobiliarios y turísticos. Entiendo el enorme problema y frustración de la autoridad ante la venta de facturas por servicios que no se dan y que afectan a la federación y benefician indebidamente a los compradores. Sin embargo, las acciones que hoy está tomando la autoridad hacendaria para resolver este problema está afectando seriamente a las empresas serias y en última instancia afectando a la economía. Me refiero a las auditorías interminables donde se le requiere a las empresas serias, contratantes de servicios y obras, que detallen información de sus proveedores que en nuestra opinión está fuera de nuestro control o simplemente es imposible o inaceptable. Les expondré nuestro caso con un hotel que estamos desarrollando en Los Cabos. Nosotros contratamos a nuestros proveedores y contratistas, nos cercioramos del gobierno federal. A pesar de ello, es evidente que el SAT presupone que las facturas y los servicios contratados son falsos por su manera de actuar. Periódicamente
solicitamos la devolución del IVA que pagamos a nuestros proveedores y contratistas. Al día de hoy hemos presentado 37 trámites de devolución por un monto a devolver de IVA de 192 millones de pesos, de los cuales solo se nos ha devuelto lo de 7 trámites y por un monto de 48 millones de pesos, o sea, el 25% de lo solicitado. Lo que nos ha forzado a tener que contratar un crédito para financiar el IVA que no nos han regresado para continuar con la obra. En el último trámite para reembolso de IVA pagado a proveedores, tenemos 26 proveedores o contratistas, de los cuales nos mandan un requerimiento que incluye a Telcel y a Telmex, donde nos piden, esto es para que se den ustedes cuenta de lo que está pasando, exhibir los contratos, así como las nóminas, pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional para el Fondo de Viviendas, ahorro para el retiro, pagos a la Secretaría de Finanzas efectuados por sus proveedores. Yo voy a ir con Telmex a pedirle eso, no sé cómo me va a contestar, imagínense ustedes. Ese es uno. 26 proveedores. En otro, en la misma acta, nos piden dónde están los proveedores, cuántas personas prestaron el servicio con sus proveedores. Nosotros contratamos una obra, nos hacen la obra, hacemos estimaciones, pero no estamos contando las personas. En otro, papel, nombres de las personas que acudieron a presentarle el servicio con sus proveedores, número de seguridad social, puestos ocupados, actividades que realizan dichas personas. Wow. En otro, cómo se cercioró que el personal que acudió a prestarle los servicios con sus proveedores cuenta, oigan esto es dramático, cuenta con conocimientos de carácter tecnológico, técnico, operativo, jurídico, corporativo, administrativo, fiscal, financiero, contable, sistemático, estructural, procedimental para la prestación del servicio. No sé si dan cuenta lo grave a lo que nos están exponiendo hoy en día el SAT. El otro, ya nada más para acabar, ¿cuál es el beneficio obtenido derivado de la prestación de servicios proporcionados por sus proveedores, arrendadoras o prestadores de servicios? Por una visita a la obra, pues van y ven que ahí está trabajando la gente, que está avanzando la obra. Esto es verdaderamente yo diría, dedicamos más tiempo en atender esto que al negocio y nos cuesta una fortuna. ¿Cómo le harán las empresas más chicas? ¿O piensan que todas las empresas que contratamos son fantasmas? ¿O están jineteando nuestro dinero con grave perjuicio a la empresa y al final a la economía y al país que requiere inversión y trabajo? No deben de seguir afectando a las empresas serias que estamos trabajando por el problema de las empresas fantasmas. Urge la devolución oportuna del IVA y de otros impuestos. Muchas gracias. Presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, INABE. Gracias, muy buenos días a todos, muchas gracias por la convocatoria. Qué difícil es hablar de temas técnicos después de escuchar la experiencia de uno de los empresarios más serios de este país con todo lo que está sucediendo. Y finalmente ha habido muchas medidas que a lo largo del tiempo se han tratado de adoptar para tratar de erradicar una problemática que va ligada a la existencia de grupos de personas
que se dedican a hacer de la emisión de comprobantes que no tienen un sustento, en algún momento apócrifos, hoy ni siquiera apócrifos, simples y sencillamente irreales, las actividades que amparan esos comprobantes, hacer de esto un negocio, y desde luego encuentran una tierra fértil en los empresarios que en algunas ocasiones, como se les da un problema de competencia desleal con aquellos que deciden no evitar el pago de los impuestos a través de estos esquemas, la verdad es que es un círculo vicioso muy perverso. Estas medidas, si bien se han venido implementando en la legislación fiscal, la verdad es que hoy en día no han logrado erradicar la problemática. Ya comentaba tanto el diputado Ramírez Cuellar como la procuradora pues de la cantidad que hay de facturas que se emiten en estos términos, facturas que no tienen una sustancia material, y esas medidas han venido desde temas delictivos. Hoy bueno, en su origen teníamos un delito, de hecho todavía lo tenemos para quien utiliza o emite una factura que sea apócrifa. Les digo, la solución es que ya no sea apócrifa, que sea real. Lo que no es real es lo que ampara la factura, ¿no? Pero la factura es perfectamente válida. También ha habido reglas para la emisión de comprobantes digitales, ya las mencionaba hace un momento, algunas de ellas Jorge Covarrubias, y sin duda estas reglas lo que hacen es que se evita que al no imprimirse el papel, pues alguien vaya a alguna de estas imprentas que son famosas en todo México por emitir documentos que no son ciertos, y las imprima y les dé una factura física por esos efectos. Hoy ya no se puede, pero ¿qué creen? Que estas empresas pues hoy emiten facturas a través de medios digitales y obtienen su firma electrónica avanzada, obtienen sus certificados digitales y emiten estas facturas. Entonces, esas medidas pues, también quedan cortas. Se publica la famosa relación de empresas, que en términos del 69 del Código Fiscal se presume que realizan operaciones simuladas, operaciones que no son reales, operaciones ficticias. ¿Por qué? Porque no tienen los elementos materiales necesarios para ver principalmente prestados servicios, que es donde se da de manera exponencial esta problemática. Y en ese caso, ¿qué sucede? De hecho, por ahí en la exposición de motivos de la iniciativa se señala esta circunstancia, pues simplemente son empresas que tienen una vida que no va más allá de los 15 meses, ¿no? Y generan una y otra y otra y otra, porque el que está acostumbrado a vivir en la ilegalidad, pues le resulta irrelevante que lo publiquen, simple y sencillamente generará otra empresa y otra, y a ver quién puede más, ¿no? A ver quién gana en esta pelea del gato y el ratón con el propio fisco federal. También hay un delito de defraudación fiscal que pudiera llegar a utilizarse para estos efectos, y sin embargo sabemos que quizá uno de los tipos delictivos más complejos de integrar, por lo menos de manera adecuada, pues es el delito de defraudación fiscal, ¿no? Y sobre todo si a lo mejor estamos pensando en un delito de defraudación fiscal por simulación, asumiendo que las operaciones que se realizan no son reales. Entonces, la complejidad de la integración del tipo pues hace que también sea muy difícil poder llevar hasta sus últimas consecuencias a aquellas personas que están involucradas en este tipo de actividades, y que, como señala la iniciativa, incluso pueden ser grupos delincuenciales que pudieran llegar hasta calificar como delincuencia organizada. Obviamente, todo esto también va de la mano del ejercicio de la facultad que tiene hoy el Fisco Federal, que tiene la Procuraduría Fiscal, para perseguir este tipo de conductas, perseguirlas, atajarlas y actuar de manera correcta. Pero sin embargo no ha sido suficiente, ¿no? Es una realidad que sigue proliferando este tema. ¿Qué falta? Pues lo que falta es, faltan varias cosas, pero una de las que falta, y que creo que ataca muy bien la iniciativa en ese sentido, es hacer que el negocio de comprar una factura pues se desincentive. ¿Para quién? Pues para quien la compra. El que la compra lo que está evitando, y ya nos pone un ejemplo la procuradora, es evitar el pago del 30% del impuesto o del 35% si fuera el caso de una persona física. Y por las cifras que se manejan, el costo de una de estas facturas oscila alrededor, en promedio yo diría, del 7% del monto de la factura que se está utilizando.
Si esto ya se le agrega una retención del 20%, pues estamos hablando de un 27% del costo, en donde por lo que nos estamos ahorrando son 3 o quizá hasta 8 puntos porcentuales en el caso de personas físicas, con la posibilidad, creo, bastante clara de que el asunto llegue a generar un problema de índole fiscal, en donde además, si llegara a darse, pues vaya a pagar actualización, recargos y multas, ¿no? Entonces, sí creo que la iniciativa en ese contexto ataca esa problemática, ataca ese flanco del problema y lo ataca muy bien, porque lo que hace es generar un desincentivo para que se utilice esta figura para eliminar el pago de impuestos. Ahora, en el contexto de la propuesta que originalmente se había subido en la página de Prodecon y lo que hoy nos platica la Procuradora, había surgido algunas inquietudes por parte del foro, básicamente en los temas de lo que ya comentaba hace un momento Eduardo Sánchez Navarro. Es decir, las empresas serias, las empresas formales, vamos a sufrir o van a sufrir una carga administrativa adicional con esta medida. La realidad es que con las adecuaciones que nos acaban de presentar, yo creo que la mayoría de ellas queda zanjada, si no es que prácticamente la totalidad. ¿Por qué? Porque en el tema del IVA prácticamente se establece un tema de IVA virtual, similar al que se establece en materia de importaciones, que en el mismo momento en el que me están reteniendo, en el mismo momento puedo acreditar. Entonces, digamos, la parte del flujo se dará, o la parte de las devoluciones se dará solamente cuando no tenga contra qué llevármelo. Pero no solo el IVA, sino hay otro tipo de impuestos contra los cuales lo puedo aplicar a través de la compensación universal que establece hoy en día la iniciativa y el 23 del Código Fiscal. En materia de impuestos a la renta, la propia retención que se establece del 10%, también ya vimos que hay un mecanismo en donde se puede llevar contra primero se considera pago provisional, ¿no? Ese pago provisional, por ende, la retención se puede acreditar contra el mismo pago, contra los de los meses siguientes, contra el anual, y si no alcanza, incluso puede acreditarse contra retenciones de terceros. La verdad es que con esto, en empresas que tienen una actividad constante, seria, me parece que prácticamente las devoluciones van a quedar acotadas a ciertos casos muy puntuales. Y probablemente el tema de las empresas que utilizan el outsourcing, y déjenme hablar del outsourcing normal, es decir, los empresarios que tienen organizados sus grupos a través de una empresa que opera, una empresa que genera, la empresa que comercializa y probablemente la empresa prestadora de servicios, en donde se pagan habitualmente las contribuciones sociales y las contribuciones de impuesto sobre la renta, y en su caso el IVA que se genere. En esas, la verdad es que por el esquema que está establecido, también se les retendrá, y estas empresas, en un margen normal de operación, pues tendrán una contraprestación que oscila entre costos y gastos, más un margen que probablemente, por poner un hipotético, pues andará en el 5%, ¿no? Entonces, en realidad, esas empresas que además van a pagar impuestos sobre la renta por los empleados a los que se retienen el impuesto, pues van a poder tomar este acreditamiento, y creo que gran parte de la problemática se va a solucionar. ¿A quién le va a seguir afectando? Probablemente a las que no paguen impuestos sobre la renta por retención a sus trabajadores, y probablemente sean a las que está dirigida esta iniciativa para ver qué es lo que están haciendo y por qué no lo están dando. Si finalmente son actividades reales, pues está la devolución, y seguramente estableciendo los candados y más que los candados, las acciones futuras ya con la administración tributaria para generar probablemente devoluciones que sean expeditas o incluso automáticas, tratándose de contribuyentes que tengan un historial de cumplimiento adecuado, pues me parece que se podría implementar muy bien esta medida. En términos generales, me parece que en este contexto, si bien, como ya apuntaba Jorge Covarrubias hace un momento, si bien la iniciativa puede generar algunos efectos colaterales en aquellos conocimientos que hoy pues están dentro del marco institucional, dentro del marco legal, y están teniendo una operación normal, y en ocasiones tienen problemáticas con las devoluciones de IVA que se han generado con las devoluciones del impuesto a la renta. Me parece que si se acota con todo esto que ya hoy en día trae, y además se incentiva con una mecánica de cumplimiento de devoluciones adecuado,
parece que es una iniciativa muy adecuada. Necesariamente creo que tiene que ir acompañada de una fiscalización oportuna y precisa. No hay recursos humanos suficientes en las autoridades fiscalizadoras como para llevar una fiscalización a todas las empresas que están en este proceso. Creo que tienen que ser medidas muy puntuales, creo que tienen que ser ataques muy certeros. Tienen hoy en día incluso herramientas de naturaleza penal para hacerlo, y me parece que va a ser muy relevante. Este tipo de iniciativas de retenciones de impuestos, incluso en el pasado, se han venido explorando por organismos tan serios como el Consejo Coordinador Empresarial, y sin embargo no había habido, por lo menos hasta el día de hoy, la firme determinación por parte, desde luego, de Prodecon, y ahora la recepción me parece muy oportuna y muy valiente por parte del grupo parlamentario que encabeza, que representa el diputado Martínez Cuellar, y creo que va a ser un gran momento para lograrlo. Queda aún un flanco abierto, es un flanco que en la iniciativa se ataja, pero que creo que todavía se puede trabajar más allá, es el sector público. Quizá más de la mitad de las facturas que se comercializan en este país, o más, probablemente quizás hasta las 2/3 partes, no las utiliza la iniciativa privada, las utilizan el sector público, principalmente en las entidades federativas. Y yo creo que si con este esquema en donde se retiene el IVA, se pudiera después pensar en algún mecanismo en el cual incluso las participaciones estatales pudieran quedar condicionadas o pudieran ser ajustadas cuando no se compruebe que la entidad federativa, en tratándose del outsourcing, no retuvo las contribuciones, impuesto a la renta, IVA y probablemente las aportaciones de seguridad social, pues creo que el incentivo ahora sí para los vendedores de facturas pues prácticamente estará próximo. Yo terminaría y agradezco nuevamente la oportunidad. Excelente su participación. Tenemos a Alejandro Marín Contreras, Asociación Nacional de Especialistas Fiscales de Jalisco, ACE. Muchas gracias primeramente por la invitación. Yo quiero compartirles el punto de vista de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Jalisco respecto a este tema. ¿Y por qué es relevante el tema Jalisco? Porque tenemos un nada honroso segundo lugar en número de vendedores de facturas, solamente por debajo de la Ciudad de México. Así que estamos hablando de una realidad que en Jalisco es muy palpable. Todo esto que se ha venido platicando de los miles de vendedores de facturas y los multimillonarios montos que se evaden con esta práctica, pues no son solamente cifras en un papel o una realidad lejana que sucede allá en los ámbitos en donde se movía el señor Javier Duarte, sino una práctica que en Jalisco constatamos todos los días. Quienes nos dedicamos a la práctica profesional en materia fiscal, vemos claramente lo que aquí se ha señalado, que las listas que se publican en los términos del artículo 69 del Código Fiscal no han logrado desincentivar la venta de facturas. Por el contrario, vemos que cada día es más común encontrarnos con que los contribuyentes recurren a la compra de facturas como una estrategia, entre comillas, para bajar el pago de sus impuestos, y que ante esta demanda, pues naturalmente cada vez más son los pseudoasesores fiscales que se dedican a la venta de facturas, y además la demanda está tan fuera de control que ya no son solamente los asesores fiscales o las personas que se desempeñaban en el ámbito fiscal los que venden facturas, sino terceros que han visto en esta práctica la manera de hacerse millonarios muy fácilmente. Así es que nos parece que con este contexto pues es de gran relevancia la propuesta que se presenta por la Prodecon. Y bueno, como especialistas fiscales en Jalisco, nosotros vemos con muy buenos ojos la propuesta presentada por Prodecon y ahora aportada por los diputados de Morena, porque nos parece que esta propuesta tiene grandes virtudes.
Una gran virtud es que nos parece que es una propuesta eficaz por tratarse de una medida preventiva que busca inhibir la venta de facturas, por lo tanto, que no se simulen los actos. Discúlpenme. Con lo cual, nos parece que es más eficaz que la lista del 69B, ya que, como sabemos, el 69B va encaminado a quitarle los efectos fiscales a los actos que ya se simularon. Nos parece que como medida preventiva es mucho mejor que la medida correctiva. En segundo lugar, también vemos como una gran virtud de la propuesta el que está diseñada de tal manera que mientras más eslabones tenga la cadena de vendedores de facturas, mayores serán las retenciones a las que se tendrán que enfrentar. Y sin un afán de no enfrentar esas retenciones, disminuyen el número de eslabones, entonces los vendedores de facturas van a ser más detectables. Nos parece también que se trata de una medida muy eficaz, coincido con todo lo que se ha expresado en este foro, y por lo tanto nos parece una gran virtud. Y en tercer lugar también vemos con beneplácito que esta propuesta va encaminada no solamente a inhibir la venta de facturas en el sector privado, sino también la venta de facturas al sector público, que como sabemos pues es una práctica que nos indigna como mexicanos, es el tipo de temas que en México ya no queremos ver. Nos parece muy oportuna la propuesta. Nada más, hay un aspecto en el que quisiera yo hacer énfasis de manera muy importante, y es que nos parece que se debe tener mucho cuidado en la forma en que se implementa la propuesta, porque si bien ya dijimos que hay importantes virtudes en ella, también hay un gran peligro, y este es que si no se implementa de manera cuidadosa, existe el riesgo de que esta reforma termine convirtiéndose en una carga financiera y administrativa para las empresas que verdaderamente prestan servicios. Que es muy importante inhibir la venta de facturas, es cierto, pero nos parece que es de la misma importancia cuidar que esta reforma no se convierta en un problema para las verdaderas prestadoras de servicios, y que por lo tanto en el proceso de aprobación de la reforma se debe de tener cuidado en que no se eliminen de la reforma las medidas que ya se han platicado para permitir que las retenciones sean aprovechadas inmediatamente por los que están obligados a retener y entregar el impuesto. Insisto, tanta importancia tiene un aspecto como tiene el otro, y creemos que una reforma responsable tiene que poner el mismo énfasis en ambas caras de la moneda. ¿A qué medidas me refiero? Bueno, aquí ya se han comentado, voy a reiterarlas nada más para hacer énfasis en los temas. En el caso de la retención de IVA, es importante que se permita que ese IVA retenido sea acreditado en el mismo mes en que se integre la retención y no en el mes siguiente, como actualmente señala la ley del IVA, con lo cual se va a permitir que esta recuperación sea inmediata. Esto no debe eliminarse de la reforma. Un segundo tema es que también se debe permitir que en caso de que se generen saldos a favor por las personas que participan de la retención, lo cual, como también ya se apuntó, creemos, haciendo números, que va a suceder solamente en casos muy puntuales, pero que no obstante, para quien sí llegue a tener estos saldos a favor, se permita que esta recuperación sea rápida, vía acreditamiento, vía compensación universal, vía devolución. Habrá que facilitar a estas empresas el que puedan obtener rápidamente sus devoluciones para que no se vean afectadas. Y en materia de la retención de impuestos sobre la renta, como también ya se señaló, pues está previsto que haya vías, todas las vías posibles para recuperar rápidamente esta retención. Estas se tendrán que mantener en el proceso de creación de la norma, y estas vías que están previstas, como vemos, están diseñadas de tal forma que será muy difícil que las verdaderas
prestadoras de servicios en la práctica se vean afectadas. Van a poder acreditar contra el pago provisional de impuesto sobre la renta del mes, pero si tuvieran pérdidas o algún otro efecto fiscal por el cual no efectúen pagos provisionales, puedan acreditar contra las retenciones efectuadas a terceros en el mismo mes. Y si aún así no fuera suficiente y existieran remanentes, pues pueden aplicarlas contra pagos provisionales de meses posteriores, contra retenciones efectuadas en meses posteriores. Si aún de esta manera existían remanentes, está el tema de la compensación universal y finalmente la devolución. Entonces creemos que con todas estas vías abiertas será muy difícil que en la práctica, salvo en casos muy puntuales, haya alguna afectación financiera para los contribuyentes. Me parece que con estas medidas atinadamente se complementa la propuesta, y creo que con esto debería eliminarse lo que me parece que es la preocupación mayor de los asesores fiscales que estamos aquí presentes, que es buscar que esta medida no se convierta en un problema para las verdaderas prestadoras de servicios. De mi parte, para no reiterar en más de lo que ya se comentó en este foro, sería todo de mi parte. Les agradezco. Bueno, vamos a abrir algunas preguntas al público, a la prensa que quisieran hacer, por favor, para que la procuradora, pues aquí está y la tenemos aquí para que nos pueda responder. Muy buenos días a todos. También para mí es un placer y un honor, un privilegio. Gracias por la invitación. Es loable y muy plausible la propuesta que tenemos en la mesa. Creo que como se ha venido platicando y abundando al respecto, sí ataca de manera importante el proceso que se va generando dentro del crimen organizado para efecto de la venta de facturas, si es que lo podemos llamar crimen organizado a estas alturas del partido. Y podemos observar que estamos atacando uno de los renglones de determinación del tributo, que es el renglón de las deducciones. Y yo consideraría dejar, por supuesto, como una tarea para un futuro no muy lejano, trabajar en otros aspectos que también provocan la evasión fiscal. El impuesto se determina restando de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas. Entonces, esto nos lleva a buscar evadir el impuesto por los dos lados, o no declarando ingresos, o buscando deducciones inexistentes. En este sentido, creo que se ataca de manera muy puntual y precisa el tema de las deducciones. Y coincido también con la preocupación del sector empresarial respecto de la fiscalización constante que se da cuando estamos tratando de visualizar si algo fue real en el capítulo de las deducciones y que esto provoca que se pague menos impuesto sobre la renta y desafortunadamente pagan justos por pecadores. Pensando en el tema de los ingresos acumulables, tenemos hoy un mercado que desafortunadamente no hemos podido regular y que también puede permitir la evasión tributaria, y es el mercado de los activos virtuales, de las criptomonedas. Ya hay muchos casos de empresas que están comerciando con ellas y existen muchos tenedores de criptomonedas, tenedores de activos virtuales, de los que se aperturan cuentas de manera anónima y generan rendimientos de los cuales no se tiene conocimiento por parte de las autoridades fiscales. Hoy puedo tener yo rendimientos adquiriendo bitcoins, que son quizá los más comunes o los más conocidos, y dejo de pagar un impuesto al respecto. Pero el mercado de las criptomonedas ya es un mercado que se está dando de manera común y corriente dentro del comercio regular. Se trabajó en una ley fintech y eso también es muy plausible. Se están creando reglas alrededor para lo que son las empresas que manejarán estos activos virtuales, estas entidades de financiamiento, pero creo que todavía estamos atrás
de lo que ya el comercio organizado está realizando, y sí creo que tenemos una tarea que desarrollar para poder atacar que quienes obtengan utilidades o lucro con este tipo de recursos pues no se sustraigan del pago del impuesto, ya que vamos a estar observando con mayor recurrencia el uso de este tipo de activos para generar el mundo comercial. Y el segundo punto que pondría también en la mesa del lado de las deducciones es que los servicios no es el único camino por el que se pueden facturar. Conceptos que se deducen de la base tributaria. En términos de la OCDE, una preocupación importante han sido lo que se denominan los ingresos pasivos, donde tenemos que ver no solo servicios, sino también regalías, intereses y otros conceptos que no son tangibles. Entonces, el mundo de los intangibles nos abre una puerta importante, por lo que quizá valga la pena, y lo pondría yo sobre la mesa, considerar otros conceptos adicionales a la prestación de servicios para que se regule también a través de este tema de las retenciones, porque le dejaríamos una puerta de salida de todos modos a estos grupos de delincuentes para poder seguir facturando conceptos que no vamos a poder controlar a la hora de la fiscalización. Entonces serían los dos comentarios que yo hago. Muchas gracias. Vamos a darle permiso, pero solo con 3 minutos, por favor, reducir un poquito más el tiempo. Muchas gracias. Recibimos en días pasados en la Comisión Fiscal de Concamín a la Procuradora y decíamos, hay un antes y hay un después a partir del trabajo que ha hecho la Prodecon, de manera especial como lo ha encauzado la Procuradora Diana Bernal. Se presentaba ese día este proyecto, decíamos, yo creo que es muy importante cómo se ha intentado regular también este tipo de esquemas. Con una sobreregulación en temas de subcontratación laboral, hay que subir a la página del SAT cierta información cuando hay subcontratación laboral. A la fecha no se ha podido implementar del todo la medida, cumplir con demasiada información. Es algo que afecta también los costos administrativos de las empresas. Yo creo que una medida en este sentido bien puede ayudar a revisar qué tipo de carga administrativa se puede eliminar, como esto de cumplimiento adicional en temas de subcontratación laboral. Y una recomendación que hacíamos, y nos da gusto que ya se está considerando en el tema del IVA, coincidimos totalmente en ello. Hay que acreditar en el mismo mes en que efectuó la retención para no tener efectos de flujos de efectivo, hacer el acreditamiento del mismo mes, que es algo que comentábamos allí en la reunión. Y bueno, y ahora se nos presenta el tema del impuesto sobre la renta. Yo creo que es muy interesante hacer un análisis al respecto. Me parece atractivo ponerlo también en la mesa. Solamente sí cuidar mucho, por ejemplo, en los acreditamientos, esta retención de ISR que se realiza, entiendo ahorita ya nos explicaban, esta retención se podrá aplicar contra el pago provisional, contra retenciones, pero que puede hacer todo dentro del mismo mes. Siempre realizar esas reglas de acreditamiento o de compensación que se puedan hacer dentro del mismo mes. Hay ocasiones que a veces en reglas que pone el SAT dice sí, pero hasta que termine tu ejercicio haces la compensación a ver si te quedó un saldo a favor de impuesto sobre la renta. No podríamos esperar tanto tiempo a que termine un ejercicio para determinar si puedo compensar o si puedo solicitar devolución. Yo creo que tendría que ser dentro del mismo mes. No pude acreditar contra un pago provisional, me voy contra la retención dentro del mismo mes, contra IVA, o solicito devolución en su caso, ¿no? Y de manera específica en el impuesto sobre la renta, yo creo que es muy atractivo, reitero, habrá que analizar en distintos sectores económicos. No sé, me surge la idea, construcción, por ejemplo, servicios de construcción. ¿Será adecuado un 10% de retención de ISR o puede ser elevado? Yo creo que habría que identificar, digo esto por poner un ejemplo, habría que identificar en cada sector económico, en el tema del impuesto sobre la renta, cuáles pudieran ser los efectos para hacer una mejor implementación. El tema de IVA es de qué bueno que se estén atendiendo las sugerencias que hacíamos. Muchas gracias. 3 minutos. Gracias. Jesús Alvarado de ANEFAC, sede nacional. Está mi compañero de la delegación Jalisco, yo lo hago por la sede nacional.
Felicidades, Diana. La verdad es que la medida es una medida que apunta, platicamos hace rato, hay que hacer algo, lo peor es no hacer nada. Las reformas que planteas tienen un avance de lo que vimos inicialmente, se corrige, por ejemplo, el tema del sector financiero, la extensión que se hace soluciona problemas que en un principio veíamos tenía la reforma. Simplemente para no repetir, para ser ágil, creo yo que si esta medida funciona, debiéramos tener a cambio los contribuyentes disminución en las cargas administrativas. Ya lo apuntaba el presidente electo, se está apuntando para que la simplificación del sistema fiscal sea una realidad. Creo yo que podemos empezar, como lo apuntaba Jorge Covarrubias, en ver qué podemos simplificar del 27 fracción quinta que no ha funcionado, qué puede simplificarse del 32 en materia de recopilar la información que tenemos de contratistas, y eso evidentemente va a apoyar de una manera definitiva esta propuesta, sin pasar por alto el 69B, que es un dolor de cabeza para todos los que contratan el servicio. Si a cambio de eso tenemos una disminución en la carga administrativa, este va a ser un ganar-ganar para los amigos. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Buenos días, gracias. Francisco Colunga de ANADE capítulo Quintana Roo. Nos trae muy preocupados, venimos exprofeso a este evento, invitados por muchísimas gracias, procuradora. Viene de hecho mi presidente de la sesión, porque es de gran preocupación para nuestro estado que opere una iniciativa como esta, que prospere y que se aplique. En Quintana Roo tenemos el 12%, somos líderes en generación de empleo, el 12% de los empleos formales registrados están en Quintana Roo, junto con Baja California sumamos el 20% de la plantilla de empleos nacionales. Eso nos ha convertido en la presa perfecta para el outsourcing ilegal. Enfrentamos ese problema, los empresarios, nosotros como asesores de empresa enfrentamos este problema seriamente y nuestra preocupación, al igual que lo estableció el licenciado Sánchez Navarro, es la deducibilidad de estos comprobantes fiscales del outsourcing real. Les puedo compartir también brevemente que se quedaron cortos en lo sanguinario que es este mercado. El argumento de venta de outsourcings ilegales en Quintana Roo ya no es un bajo costo, sino la devolución de IVA. Es decir, ellos están vendiendo, diciendo, del IVA que tú tienes que pagar, yo te lo voy a devolver, porque entonces en el ejemplo que establecían, en la parte final, la empresa final, que es la de los empresarios fantasma, ellos evidentemente de ahí recuperan el IVA, y como lo que se roban el IVA, pues tienen descaro de repartirlo, haciendo cómplice al propio cliente del outsourcing. Entonces tenemos un problema grave que consideramos que con una iniciativa como esta se podría solucionar. Y como experiencia de eficacia, les puedo compartir que en Quintana Roo establecí, bueno, obviamente a nivel local, la preocupación era la recaudación del 3% sobre nómina. Entonces se hizo una modificación a la ley del 3% sobre nómina para que la CEFIPLAN impusiera no al proveedor, sino al cliente de ese outsourcing, la retención precisamente de ese impuesto. Eso obviamente causó una serie de problemas para las outsourcings ilegales, pero fue eficaz, eso como experiencia de la eficacia de una norma como esta. Y lo único es, hemos seguido de cerca la propuesta desde que la subieron a la página y comentado con nuestros clientes. Lo único que les queremos pedir es que, es decir, la voz de los clientes empresarios dicen, le entramos por supuesto una propuesta como esta, definitivamente sería eficaz, por supuesto que sería eficaz para el empresario serio. Lo que sí es adicionarle a la eficacia también de que esta norma respaldara la deducibilidad de sus comprobantes fiscales. Es decir, los empresarios dicen, si con esto me ayudas a no estar preocupado de la deducibilidad o de tantos requisitos para la deducibilidad fiscal de mis comprobantes de outsourcing o de intermediario de nómina, le entramos. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias, Diana.
y al grupo parlamentario de Morena. Todo está dicho. Yo soy Ubaldo Díaz, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Yo soy abogado, soy contador, pero como tal vivimos, igual que todos ustedes, esta problemática que nos sumamos al 100% para combatirla. Creo que ya se ha señalado esta necesidad, esta compensación en el propio mes, con la compensación universal, que es un costo financiero que debe tomarse en cuenta para los que sí pagan impuestos. Y como petición especial, porque hicimos un trabajo que nos permitió platicar unos minutos la procuradora en su oficina, compartimos también muchas de estas inquietudes. Yo le pediría de favor que nos comparte esta versión última, ¿no? Porque traíamos también nuestros comentarios al respecto, pero muchos de esos ya han quedado desechados. Así que el efecto que también tiene que tener esta iniciativa es el efecto en la fiscalización. Aquí más o menos se ha señalado, pero yo creo que siendo puntual deberíamos decir, si esto pretende que sea transparente y se recaude y no hay evasión, precisamente los mecanismos de fiscalización tienen que ser modificados, tienen que ser reducidos, tienen que ser reenfocados. Creo que otra virtud de esta iniciativa es precisamente eso, que les va a facilitar al sistema de fiscalización no dedicarle tanto tiempo, dinero y esfuerzo a esto que no se ha resuelto. Por lo tanto, me sumo como grupo al tema de la reducción de la carga administrativa de manera inminente, porque debe tener ese efecto para los contribuyentes. Y en tocante a esto que se ha señalado del uso por parte del sector público de estos esquemas, yo creo que no lo va a resolver el tema fiscal, porque el tema fiscal no es un tema hablando de un fraude. Cuando alguien usa en el sector público estas facturas, lo usa por llevarse el dinero. Así que la parte fiscal, pues lo único que va a hacer es que no me llevo 100, me voy a llevar 80, pero me voy a seguir llevando 80, me voy a seguir llevando 70, lo que implica que los mecanismos de fiscalización hacia ese sector, así como es para el sector privado, deben mejorarse y deben enfocarse a sistemas no solamente de la comprobación. Las noticias, los periódicos lo señalan. Muchos de estos fraudes están solamente documentados, son papel, tanto de las empresas como de los documentos mixtos. Y esos van a seguir existiendo, más caros tal vez, con efectos económicos para quien los usa. Así que creo que el enfoque hacia esas auditorías debe ser de buscar, como para los particulares, los privados, la sustancia. Es decir, que las autoridades revisen que el servicio se prestó efectivamente y que el bien se recibió efectivamente. De cosa contraria, pues seguirá existiendo ese porcentaje de defraudación. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Sí, muy buenos días. Víctor Oliver, por parte de Coparmex, Ciudad de México. 3 puntos de alguna suerte que me llaman la atención en el tenor de, en primera instancia, si es factible llegar a pensar que una reforma fiscal pudiese pretender de alguna suerte abatir, prevenir un ámbito de la delincuencia. Si es que esto debiera ser más de índole a través de otras instancias, o que si efectivamente desde un punto de vista legislativo la recaudación como tal debiese ser también en prevención del delito como tal. En segunda idea, a mí me encantaría poner en tela de juicio si en un momento determinado hay ciertas prestaciones de servicios como los despachos o sociedades civiles, en donde debemos de tomar en consideración que la aritmética nos arroja muchas veces que propiamente los remanentes, los anticipos de remanentes distribuibles son capaces de financiarse a través de este IVA, y que ahora probablemente con esta retención nos pudiéramos llegar a quedar los socios sin esta pequeña porción que diera lugar a una no deducibilidad, consecuentemente una reducción corta, generando un impuesto sobre la renta que probablemente se pudiera llegar a acreditar, pero estaríamos ya en una problemática tal vez hasta de generación de cufines, que no es precisamente para lo cual fue creado como primera de las rebotes. Y por último, en el hecho como tal de lo que es la persecución de este delito, si es que lo pudiéramos ya tipificar así,
ver la posibilidad de que si efectivamente se pone en la mesa el hecho de que 2/3 partes se quedan a nivel gobierno, de que se tienen perfectamente identificados, de que hubiese la posibilidad tal vez en un momento determinado de participarnos todos y formarnos, unir filas, es decir, no es propiamente una tarea nada más exclusiva por parte de Prodejón, que lo hace bien, por parte de una Cámara de Diputados que lo hace bien, sino una convicción. ¿Por qué no sucede en otros países? ¿Por qué hay mejores prácticas? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué tenemos que llegar a un castigo? ¿Y por qué empezar a pagar justos por pecadores? ¿Por qué estar en una instancia en donde de alguna suerte no le compete a este foro tal vez estar persiguiendo a quienes todos de alguna suerte ya lo mencionaban en la mesa? Los conocemos, los tenemos identificados, hay forma de rastrearlos. Si bien es cierto y sabido por todos, sí, claro, se compraron un yate, se compraron un barco, se compraron una isla, pues vamos a atacarlos. Si ya se tienen nombres y apellidos, el gobierno debiese tener todas las herramientas suficientes como para decir, pues vamos a ver quién ha comprado un yate o quién ha comprado una isla en los últimos años. Probablemente se pisen callos. Habrá que entonces llegar a la problemática otra vez del bien común que también se puso en la mesa. Probablemente con 1 o 2 que de verdad paguen los platos rotos, pudiera ser factible que esto ya no debiera ser peor. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias a la Procuraduría por la invitación, Arturo Carvajal por parte del INEF Ciudad de México. Y primero que nada darles un dato. Este dato es consultable y creo que da todavía mayor sustento a lo que está también sustentado hoy y presentado hoy por la Procuraduría. Pero el dato relevante aquí es que estamos hablando de un fenómeno que puede equivaler al 5% del PIB de nuestro país. Estos son datos del SAT, lo pueden ustedes consultar y es grave. Con una iniciativa de este tamaño me parece que estamos dándole al destajo, cortando este tema y con una medida ciertamente eficaz y fácil de implementar, que eso es lo más relevante de esto. Por ello, felicito de nuevo a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente por esta iniciativa. Creo también que este tipo de iniciativas tienen que ir aparejadas de la parte pragmática. ¿A qué me refiero? El Servicio de Administración Tributaria tiene que entender que derivado de esta iniciativa de aprobarse, vendrán cuestiones que ya se han comentado, como el tema de eventuales devoluciones o el acreditamiento o la compensación de manera prácticamente inmediata. Lo que hemos visto en la práctica como fiscalistas es que estos mecanismos de compensación muchas veces son cuestionados por la autoridad y no le permite al contribuyente efectuar de manera inmediata esa compensación como debiera ser. En ese caso, me sugiero a esta mesa que trabaje con el Servicio de Administración Tributaria para que se establezcan estos mecanismos, pero que realmente se lleven a cabo. Porque hoy tenemos muchos. La certificación, por ejemplo, en materia de IVA, pero no es eficaz, no es real. Entonces, ese es un punto que creo que debería ser atajado y coordinado en este tema. Y por último, ya alguien comentaba, creo que nuestro compañero de ANEFAC, Grupo Jalisco, el tema de los pseudofiscalistas. Y eso es cierto, nuestra profesión se ha visto terriblemente afectada por este tipo de personas. Yo lo que sugiero en esa materia es que se le reconozca el profesionalismo a los que hemos estado, en mi caso, por ejemplo, más de 25 años trabajando de manera honesta y que se nos ha visto afectados nuestra imagen por este tipo de personas. ¿Cómo? Tal vez una certificación, no lo sé, de una manera que no sea una distinción inadecuada o inapropiada para que más personas puedan hacer de su forma de vida honesta esta profesión, pero que sí se reconozca que hay quienes nos dedicamos honestamente a esto y quienes no lo hacen. Gracias. Muchas gracias por su participación. Le damos la participación, por favor, a la prensa. Gracias. Perdón, no soy de la prensa. Adelante, perdón. Yo soy catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, profesor de materia informática fiscal.
Y mi cuestionamiento es muy simple. Por lo visto, la reforma fiscal informática con los CFDIs, con la contabilidad electrónica, no ha servido para nada, lo cual no lo creo, ya que el complemento de pago que viene por delante va a descubrir muchísimas de esas empresas, ¿sí?, a través de cómo es que ese impuesto al valor agregado no ha sido pagado y ha quedado pendiente y aún así lo acredita. Me parece muy triste que se descalifique, por ejemplo, esta situación, ya que el CFDI como tal, ahora en el próximo mes de noviembre, el 1 de noviembre para ser preciso, va a empezar a dar ya resultados a ese respecto. Me parece una muy buena idea, si tratar de solucionar un problema que es un cáncer de verdad. En los foros en los que yo doy conferencias a este respecto, siempre digo que el deporte nacional en México no es el fútbol, sino la compra de facturas. Porque realmente es tan fácil, es tan sencillo que levantas una piedra y encuentras empresas que venden facturas. Algunas mencionaron ahí, es muy dramático, hasta te devuelven el impuesto al valor agregado. Sin embargo, yo estoy de la posición de los empresarios. De los empresarios que son empresarios que realmente tienen ganancias, y hablo de prestadoras de servicios, tienen ganancias inferiores a un 30%. Mencionaron que para que esto no tenga ninguna afectación o daños colaterales, debe haber una utilidad cuando menos de un 24%. Yo les pregunto, con toda honestidad, si en este país creen que las prestadoras de servicios, y yo hablo de las reales, no hablo de las que no lo son, hablo de las empresas que son, pues, constructoras reales, hablo de empresas hoteleras reales, hablo de empresas que dan servicios reales, de verdad tienen un 24% de utilidad, aún con todo el acreditamiento, aún con todo el acreditamiento de la retención que hagan de impuestos sobre la renta o la retención del impuesto al valor agregado, créanme, no les va a alcanzar. Y las devoluciones, los trámites ya los describió perfectamente. Todos los fiscalistas estamos aquí presentes, hemos sido víctimas, no lo quiero llamar de otra manera, ¿sí?, de todo ese calvario que tenemos que subir para este efecto. Yo insisto, me parece una posición loable para poder recaudar eso que realmente empresas que son un verdadero cáncer para este país, sí deben ser exterminadas, pero hay que pensar a tomar en consideración a las empresas reales, a las empresas que realmente tienen esa situación y que de verdad manejarlo como un daño colateral me parece muy aventurado. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Buenas tardes Diana, buenas tardes señor diputado, buenas tardes Edson, buenas tardes a todos los colegas. Soy Gabriela Ríos Granados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En esta ocasión vengo en representación de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, que tuvimos una reunión para analizar la propuesta que nos dieron y con preocupación lo vimos, con mucha preocupación lo vimos. No conozco al profesor de la UNAM, pero compartimos la preocupación del profesor de que esta medida vaya a atacar a las empresas verdaderas que tienen servicios y que prestan servicios. Entonces, lo que queremos proponer nosotros en este sentido, porque tampoco conocíamos la última propuesta, ¿no?, sobre todo el tema del flujo de efectivo. Primero que nos mandaran esta propuesta para conocerla mejor, estudiarla mejor y que se abra el debate, que la propuesta que hicieron la lleguen con datos, que hagan un diagnóstico certero de estas, si todo el mundo conoce y la PRODECON es una autoridad, pues podría ser perfectamente en coadyuvancia con el SAT de tener estos datos, de que el SAT tiene los datos. El SAT tiene los datos y puede dar los datos en efecto. Sobre todo, aquí lo que hicimos nosotros, incluso se mandó una contestación por parte de la academia, no apoyando la reforma, precisamente externando nuestra opinión. Y bueno, no quisiera extenderme los 3 minutos, pero sí quisiéramos que esta reforma, la última versión de la reforma, nos las mandaran con datos contundentes para ser analizada en un foro más amplio. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación de la PRODECON. Yo vengo representando al sector empresarial de Monterrey. Una vez visto todas las presentaciones que han sido muy claras y muy objetivas, y sobre todo lo que comentaba aquí el compañero
no sé cuál es tu nombre, en cuanto al alcance de los servicios. O sea, en el caso, por ejemplo, de empresas que trabajamos en grupo, ¿verdad? El tema de servicios estaría incluido en los intereses, y es muy común en los grupos empresariales los apoyos entre filiales. Entonces eso nos representa un tema preocupante, ¿verdad? Que a lo mejor habría, o sea, yo sé que las consideraciones específicas no son válidas, pero sí sería conveniente hacer un análisis al respecto, ¿verdad? Considerado como un ingreso pasivo, como tú lo llamas, pero estando dentro del grupo como que no hay ninguna afectación, entonces sería algo a considerar. Y otro tema que quiero comentar es la preocupación en cuanto a la situación de hacer delito grave el movimiento de estas facturas. Quienes tenemos actividades dentro de todo el país, en el transcurso de estas actividades nos hemos encontrado ocasiones, por ejemplo, de que llegas a un restaurante, llegas a un hotel, o sea, la gente, sobre todo los que trae de ventas en hoteles, en restaurantes, resulta que haces el consumo y después te encuentras con que ese restaurante o hotel está dentro de la lista. Son tareas que que tienen que llevar a cabo nuestros vendedores, pero finalmente pues ellos no saben de este tipo de situaciones, y de repente nos encontramos al hacer la contabilización y hacer las revisiones que te encuentras con proveedores de este tipo que jamás fue la intención de estar tratando con ellos. Entonces el tema del delito grave, pues a lo mejor, no sé, graduarlo en función del daño, del perjuicio, y obviamente pues, el tema del dolo, que en este caso pues no se presenta, pero sí es muy fácil caer. Sería todo. Muchas gracias. Yo creo que terminamos. Vamos a cederle la palabra al diputado Alfonso Ramírez Cuellar en la presentación de la iniciativa, por favor. Bueno, en primer lugar queremos agradecer su presencia, su colaboración, todas las opiniones que se han vertido. Queríamos proponerles que nos reuniéramos la primera quincena del mes de octubre con el objetivo de que ustedes conocieran la propuesta o las propuestas que aquí, y las adiciones, las sugerencias, todo lo que ustedes han expuesto. Les enviaríamos un pequeño resumen, la iniciativa, pues para enriquecerla de tal manera que diputados y diputadas de varias fracciones y grupos parlamentarios pudiéramos ya presentarla formalmente y que esto pudiera ser resuelto antes de la llegada del paquete económico del día 15 de diciembre. Algo que se ha tocado mucho aquí es la parte del sector público, si solamente las prestadoras de servicio o también la realización de obra. Ahí no es tanto la utilidad, sino es el robo del erario, y máxime cuando ustedes mismos pues han mencionado que casi el 70 o más del 50% de la facturación falsa tiene como clientes a servidores públicos, y con un peso muy significativo a entidades federativas, a varios órdenes de gobierno. Entonces, pues queremos nosotros decirles que no se ha cerrado aquí la discusión, la conversación, sino que al contrario, la diputada Marta y un servidor los queremos invitar para que la primera quincena del mes de octubre nos volvamos a reunir. Creo que estos días serán de reflexión, de enriquecimiento, de llenar huecos, de cubrir vacíos, porque pues sí tenemos cuando menos la decisión de ir a fondo en la erradicación pues de este nuevo sistema que se ha fortalecido y que es muy dañino para las empresas y los contribuyentes formales, y sobre todo también para las finanzas nacionales. Entonces, pues esa es la invitación que nosotros queremos hacer. Hemos recogido sus nombres, sus correos, les vamos a hacer llegar un pequeño resumen de lo que hemos tratado, y la primera quincena de octubre pues nos
les pedimos que nos vuelvan a acompañar para ya presentar un producto final al Pleno de los Diputados. Sí, tiene la palabra Diana. Gracias, nada más para comentar que nosotros ya hemos abierto a consulta pública esto y está en nuestra página. Lo que pasa es que la propuesta encontró interés por parte de ustedes y por eso todavía no está cerrada la consulta y vamos a subir, si te parece bien, con Prodecon, ya que partimos de la propuesta, vamos a subir nuestra nueva propuesta, la que nosotros tenemos, y además allí pues precisamente Francisco Saucedo participó también y otros aquí presentes en esa consulta pública, y si les parece bien la prolongamos hasta el 15 de octubre, independientemente de lo que tú has dicho, pero Prodecon como organismo oficial también va a publicar la propuesta y recibir las mayores opiniones al respecto. Gracias. Bueno, pues ya yo creo que este tema es muy importante para todos nosotros. Los invitamos de verdad para el día 15. Creo que el enriquecimiento de todas sus aportaciones va a llevar y va a conllevar esta propuesta ante el Congreso, y créanme que los diputados estamos en la mejor disposición para trabajar por el bien de todos, por el bien de México, pero aparte pues hay que sacar adelante este tema porque es muy importante. Yo creo que la corrupción es lo que queremos quitar en todos los ámbitos. Muchas gracias, les agradecemos por su visita, les agradecemos su atención y aquí estamos a la orden. Yo creo que vamos a dar por clausurada esta reunión. Muy amable y muchas gracias por haber acompañado.